Buena tarde a todos los que nos acompañan en esta sesión, en la que el tema del que vamos a platicar es sobre el trabajo informal en México. Mi nombre es Carla García, de Colaborando. Me permito presentar a Octavio Rivas López, que es economista en el Instituto Politécnico Nacional y maestrando en estudios urbanos en el Colegio de México. También se ha desempeñado como analista de investigación de mercados, servidor público federal en el sector hacendario y ha presidido la Academia Juvenil de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Su labor académica se desarrolla en torno al estudio de los mercados laborales, la desigualdad social, la economía regional y la ciencia de datos. Octavio, le agradecemos y es un gusto que esté con nosotros. No, al contrario, Carla, muchísimas gracias por esta invitación y al auditorio también muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. El gusto es nuestro y bueno, me gustaría iniciar con esta pregunta, que es, ¿cuál es el panorama socioeconómico de México respecto a los indicadores de informalidad? Claro que sí, me voy a permitir compartir un documento. Sí, bueno, acerca de las perspectivas de la economía informal, me gustaría comenzar diciendo que más bien lo trataremos en las siguientes preguntas, pero la informalidad laboral es un fenómeno muy complejo que tiene muchas dimensiones, en tanto requiere de un análisis bien preciso para conocer cuáles son las características de ciertas fracciones de este mismo fenómeno. Sin embargo, aquí voy a compartir los indicadores más relevantes con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de este tercer trimestre de 2021, que el INEGI dio a conocer en semanas anteriores. Bueno, antes de eso, hay que comentar que respecto a los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, durante 2021 México se posicionó como el segundo país con mayor empleo vulnerable de toda la organización, de todos los países que componen este grupo. Esto coloca a México en una situación verdaderamente preocupante y que ha mantenido durante los años recientes en el sentido de que no ha podido superar las brechas de trabajo digno y decente a comparación con el resto de los países. Aquí hay que precisar que se habla de empleo vulnerable porque los distintos países en todo el mundo, no solo estos, sino demás naciones, no han incorporado totalmente el marco estadístico y de medición de la informalidad laboral propuesto por la Organización Internacional del Trabajo a principios del siglo XXI, entre 2003 y 2005. Todo este trabajo estadístico de la Organización Internacional del Trabajo resultó en un marco muy amplio. Entonces, en este caso, la OIT, como una dimensión aproximada de la informalidad laboral, habla de empleo vulnerable. Y bueno, aquí vemos a México posicionado antes de Colombia como uno de los países con mayor incidencia de empleo vulnerable. Y hablando ya precisamente con base en datos del INEGI, podemos observar que para el tercer trimestre un 56.3% de los trabajadores en México son informales, es decir, más de 31 millones de personas. Y algunos de los rasgos característicos de esta población informal, aquí he colocado el comparativo con el formal, pues gravitan en torno a los grupos de edad, la educación y los ingresos. De primera cuenta podemos observar cómo el empleo informal se concentra a comparación con el empleo formal en el grupo de 15 a 24 años y de 65 años y más. Es decir, lo veríamos como en las colas de la distribución de edad, en una edad temprana y en una edad de adultez. ¿Por qué observamos este panorama? Bueno, los jóvenes tienen una incorporación al mercado laboral bastante complicada, en tanto que deban optar por empleos informales
como una medida para poder hacerse de ingresos. Es por eso que tenemos esa diferencia de 8 puntos porcentuales entre el empleo formal e informal. Y por otro lado, de 65 años y más, vemos esta diferencia porque, bueno, las personas mayores ya no se incorporan al mercado laboral tan fácilmente porque hay muchas empresas e instituciones pues colocan límites en edad, en tanto que veamos a tantas personas, vendedores ambulantes, de la tercera edad o que ponen algún puesto en su casa, etcétera, o los tan famosos empacadores en los centros comerciales acá en México. Entonces, es esta dimensión de edad que explica este fenómeno y que es bastante relevante para estudiar nuestro mercado laboral en México. Por otro lado, vemos la parte de la educación. Aquí vemos cómo en el sector informal las personas que tienen primaria incompleta son las que se concentran más ahí, junto con los niveles básicos. Y si observamos, el salto más importante es en el nivel medio, superior y superior. Es decir, aquí vemos cómo las personas que se incorporan al sector, a actividades informales en general, pues tienen en promedio el 28% de estas personas estudios de nivel medio superior y superior, mientras que los formales pues excede el 60%. Entonces vemos cómo la educación también juega un papel, un rol importante en garantizar el acceso a un trabajo formal, aunque no es la regla, es la tendencia pero no es la regla. Posteriormente vemos la parte de, aquí es ingreso. Vemos cómo el empleo informal se concentra en más de una tercera parte en las personas que ganan hasta un salario mínimo mensual. Mientras que vemos que a lo largo, por ejemplo, las que ganan más de 5 salarios mínimos es apenas el 1%. Y los que no reciben ingresos, pues son el 11%. Este que no recibe ingresos son aquellas personas que en talleres familiares o en alguna otra contratación con allegados, pues sirven o trabajan como auxiliares y no son remunerados por eso, que se considera parte del sector informal. ¿Por qué es relevante hacer esta comparación entre empleo formal e informal en ingresos? Porque hay dos ideas que provienen de perspectivas del Banco Mundial, esta noción de escape y exclusión que encabeza Perry y William Maloney por parte del Banco Mundial. Ellos hablan de que la informalidad puede analizarse por estas dos nociones, escape y exclusión. Escape, aquellas personas que no quieren formalizarse porque tienen que pagar impuestos o porque la ley les impone costos excesivos para comprar una licencia, o porque los trámites son muy engorrosos. Por la otra parte, están las personas que caen en la dimensión de exclusión, que son precisamente aquellas que por un nivel educativo bajo, por este grado educativo bajo, o por algunas series de oportunidades, por la estructura económica, por la dinámica mundial, no se pueden incorporar al empleo formal. ¿A qué me refiero con dinámica mundial? Pues es que hoy las empresas se ven imposibilitadas en muchas ocasiones a ofrecer trabajo formal. El Estado no ha podido garantizar esa promoción del empleo formal y por tanto pues las personas se ven excluidas y requieren incorporarse a estas actividades de bajo valor agregado. Sin embargo, algo que es común para los dos sectores, tanto formal o informal, es que los dos prácticamente se concentran en remuneraciones de hasta 2 salarios mínimos, lo que vemos en un mercado laboral empobrecido y paupérrimo que condena a muchas personas a una condición laboral pues bastante deleznable. Y finalmente, ya para pasar rápido al otro gráfico, pongo atención en esta dimensión de escape y exclusión, porque hay esa tendencia también a comentar, y es cierto, que hay personas que se desempeñan en actividades informales y les va muy bien, aquellos que venden, que ponen algún puesto de comida grande y son informales, pero tienen recursos, o las asociaciones en los mercados ambulantes, que hay a lo mejor alguna persona que sí percibe buenos ingresos, pero es por eso esta cuestión de que la dimensión de exclusión es la que más apremia en resolver y en tratarse en la economía informal, mientras que estos que deciden no incorporarse, pues son una fracción verdaderamente minúscula.
Aquí vemos cómo la tasa de informalidad se coloca por entidad federativa y vemos cómo las naciones del norte son las que tienen las menores tasas de informalidad laboral, mientras que las que tienen tasas más altas pues se concentran en el sureste mexicano, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, naciones que tradicionalmente, y si se me permite denominarlo así, pues son las que tienen o adolecen de mayores problemas. Aquí lo vemos en un mapa, como Coahuila, su tasa de informalidad laboral es de 36% apenas, la nacional, bueno, en promedio es 56.3%, y Oaxaca, más 8 de cada 10 personas, más de 8 de cada 10 personas se desempeñan en actividades informales. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros mapeáramos informalidad laboral, pobreza, desigualdad, incluso me atrevería a decir violencia. Si nosotros lo mapeáramos y pusiéramos los mapas uno encima del otro, seguirían un patrón no idéntico, pero un patrón muy similar. Es decir, los patrones se están concentrando, los fenómenos, estos problemas sociales se concentran en las naciones del sureste mexicano. De ahí que sea importante atender todas estas deficiencias que tanto el Estado como la iniciativa privada pues no han podido resolver. En este caso, pues que desemboca en el empleo, en la promoción, en este caso, del empleo formal. Eso entonces, respecto a esta primera pregunta y este panorama de la informalidad en México. No la escucho. Muy interesante que nos comparta todos estos datos, ya que, ¿ya me escuchan? Ya. Que es muy interesante que nos comparta estos datos para dar como un esbozo general acerca de este tema, por lo que pasaría a la siguiente pregunta, que es el comercio informal una herencia cultural y cuáles son las causas sociales y económicas que lo generan. Claro que sí, cómo no. Bueno, hablando del comercio informal, no hace mucho, pero varias organizaciones privadas que tratan el tema del comercio, principalmente el comercio por catálogo, hablan y remiten a que pues esta parte de comercio ambulante proviene desde la antigüedad, desde más allá de la Edad Media, en la cual, pues bueno, diversos mercaderes y comerciantes, pues en diversas regiones del mundo, pues ofrecían estos productos, de tal forma que ahora viene a constituir, bueno, no es que ahora precisamente, pero ahora con la globalización incipiente y la irrupción del modelo económico neoliberal que ha terciarizado más la economía y ha creado nuevas necesidades, haya tenido como una mayor exposición esta parte del comercio ambulante. Sobre si es una herencia cultural, pues ciertamente sí, siempre ha existido. Lo que no ha existido, claro, pues son todas estas políticas que han intentado, pues en algunas ocasiones, pues tratar de erradicarlo, por decirlo de cierta forma, o algunas iniciativas que hay que reconocerse que pues pretenden tratar de incorporar a estos comerciantes bajo mejores condiciones de trabajo o establecerlos en ciertos lugares. ¿Cuáles son las causas de este comercio ambulante? Pues son causas multifacéticas. Podemos hablar de un componente familiar o de un componente tradicional, por llamarlo así, en el que una persona que comienza con esta actividad, pues va trascendiendo, va dejando este legado generación tras generación, y pues bueno, hay familias que durante varias décadas, incluso casi medio siglo, pues desarrollan estas actividades, ya sea vendiendo en un mercado sobre ruedas, o ya los que tienen la fortuna de haberse establecido en algún mercado fijo, o aquellos que cada semana salen a vender sus productos a la Alameda Central o a cualquier otro espacio público de las ciudades. Y vaya que ahí pues vemos este aspecto que tiene que ver más con la cultura y con la familia. Empero hay otras causas.
Hay otras causas. Vemos un daño severo al mercado de trabajo, principalmente en lo que se refiere a los salarios. Si nos ponemos a analizar desde que la ENOE se levanta, que es el año 2005, ya con este nuevo marco integrador de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a poder percatarnos cómo es que las personas que ganan más de 5 salarios mínimos se han venido reduciendo paulatinamente, y también los que ganan de 3 a 5 salarios mínimos han venido empobreciendo, bueno, no empobreciéndose, pero disminuyendo, mientras que las que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos pues muestran un incremento pero desmesurado, de pasar en unos pocos años a más del 30-40% desde 2005 de incremento en personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, lo cual pues es un grave problema porque no permite poder alcanzar una vida decorosa, digna y decente. Por tanto, se requiere todo este problema salarial y el problema de la desigualdad, que va muy de la mano, se relaciona a estas nuevas formas de trabajo que en muchas ocasiones ya también no son trabajo principal, sino son un trabajo secundario con el cual hacerse de mayores ingresos. Tan solo por mencionar un ejemplo, he trabajado durante estos meses el tema del empleo por catálogo. Las personas que se dedican por catálogo en promedio, y que es su actividad principal, no es una actividad complementaria como aquella persona que trabaja en una oficina y ofrece los catálogos, es una persona que trabaja únicamente en eso. Sus ingresos no superan los 2,000 pesos mensuales en el área metropolitana del Valle de México. Me atrevería a decir que también en el territorio nacional. No he trascendido ese análisis, pero es muy similar. Entonces vemos cómo este empobrecimiento de los mercados, de estas oportunidades, y hay que decirlo, estas personas sí tienen estas características del mercado informal. Bajo nivel, bajo grado educativo, pues no han podido acceder a muchas oportunidades, y por otro lado tienen grandes responsabilidades en el hogar. Entonces, eso hace que el comercio ambulante sea una opción para hacerse de ingresos, y es por eso que son todas esta serie de problemas estructurales de la economía, pues lo que propicia esta aparición de alternativas de ingreso, entre ellas y evidentemente es el comercio ambulante. Muchas gracias. Y bueno, pasaría a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el impacto del empleo informal y el sector informal en la economía mexicana? Claro que sí. Aquí retomo rápidamente la distinción entre empleo informal y sector informal. La 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, celebrada en 1993, creó toda la estructura alrededor del sector informal, que son todas estas unidades económicas que no están separadas de sus dueños en cuanto a, por ejemplo, infraestructura, contabilidad, desempeño de actividades, y por tanto se constituyen fuera de todo este campo que llamamos informalidad laboral. Es decir, son aquellas empresas no constituidas legalmente, aquellos talleres familiares, aquellas personas que trabajan por cuenta propia, pero que no están registrados ante las autoridades, en este caso también ante el fisco, y por tanto pertenecen a este sector que está por fuera de. Por otro lado, tenemos el empleo informal, que es recuperado por la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, celebrada en 2003. Esta incorpora la parte del sector informal, pero pone atención a este empleo informal en el sentido de que ahora el empleo informal ya se está concibiendo también dentro de empresas legalmente constituidas. Y aquí tenemos un universo de labores, tanto en empresas privadas como en empresas, como en instituciones públicas, de personas que se desempeñan en estas unidades formalmente constituidas, pero están fuera de los beneficios del trabajo regulado. Es decir, son aquellas que no les dan un contrato
el contrato es solo verbal, puede ser, o que bien tienen contrato pero no tienen acceso a seguridad social. Vale decir que aquí el criterio para encasillar, más bien caracterizar a una persona entre formal e informal, es que tenga acceso por lo menos a seguridad social por el trabajo, que se la brinde el trabajo. Entonces, teniendo esta distinción, pues es todo un entramado de actividades. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de tanto el sector, bueno, hablando de la economía informal en su conjunto, a todo el aparato económico de los países? En este caso de México me concentraré, pues es una captación fiscal laxa. En este caso somete a las personas que sí pagan impuestos a una mayor carga tributaria, en tanto que si haya un boquete en las finanzas públicas que impida emprender diversas acciones, pues para propiciar una mejora en los servicios públicos, en el desarrollo social, etcétera. Sin embargo, este es solo una de las dimensiones. Es cierto que tenemos ahí un problema de finanzas públicas y que durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo por tratar de formalizar a las personas sin mucho éxito. Aquí está doble beneficio de, pues por una parte, hacerse de mayores ingresos públicos y por la otra, de brindarles el acceso a la seguridad social. Sin embargo, pues hay efectos más complicados y más evidentes que se refieren a la calidad de vida y al empobrecimiento de las personas. El empleo, pues, es el principal, digámoslo así, la actividad con la que se obtienen los ingresos para subsistir, y generalmente los empleos informales carecen de una remuneración adecuada, de una remuneración que sea regular como en un empleo informal. Es decir, aquella persona que vende en un mercado pues no está segura de qué ingresos puede tener. A lo mejor en un día por una lluvia o por alguna otra situación pues ya no obtuvo lo que requería para poder subsistir. En tanto, son estas actividades informales, estas características las que provoquen que en muchas ocasiones se acentúen problemas sociales y estructurales en muchas regiones del país. En este caso, y reitero, la pobreza, hay una relación de causalidad todavía en el caso de México no muy bien detallada, porque los datos, al menos desde mi experiencia, no han podido ser suficientes para crear una serie de tiempo estadística y poder determinar qué causa qué. Pero el problema fundamental, y lejos de estas formalidades matemáticas o econométricas, es que tanto la informalidad como la pobreza van de la mano. Eso es indudable. El que una propicie la otra todavía está por verse, pero es en realidad un fenómeno concéntrico que conglomera a muchas personas a una situación de mala calidad de vida y que al final vemos, pues en este caso, a personas que no pueden acceder todavía a las oportunidades de desarrollo que les ofrece el Estado. ¿A qué me refiero con esto? Pues a una educación de calidad, a un servicio, en este caso médico, pues que carecen totalmente de él. Claro, ¿y por qué cree que amplifica la desigualdad en México y América Latina el trabajo informal? Claro que sí. Sí, en la medida en que el empleo informal limita el acceso a estas oportunidades que propicia el Estado, reproduce intergeneracionalmente esta dinámica de pobreza que desafortunadamente vemos en la región de América Latina y el Caribe. ¿A qué me refiero precisamente más con esto? Pues que, por ejemplo, no concentrándonos tanto en el tema de la informalidad como una actividad que tiene data familiar, sino que, bueno, las personas que con este ingreso mínimo sostienen a sus familias, pues es más difícil que estas personas puedan acceder a la educación pública que les permita poder trascender esta barrera de la pobreza, o aquellas personas que trabajan en el empleo informal, que también hay ahí una relación entre los asentamientos en las ciudades,
en donde se acentúa espacialmente esta cuestión de la informalidad, pues impide de cierta manera que las personas puedan trascender estas barreras que carecen de oportunidades. Es por eso que hablamos de que amplifica la desigualdad en la medida que no permite acceder a una vida decorosa y en tanto que a la familia, a la unidad doméstica o si la persona trabaja como tal, pues que no pueda acceder a mayores oportunidades, mayor capital social, mayor capital cultural que le permita trascender esta situación de informalidad y claro, de pobreza y de desigualdad. ¿Y de qué manera cree que perjudica al Estado la economía informal? Claro que sí. Pues esa es principalmente la cuestión de las finanzas públicas, porque sí tenemos ahí un déficit importante en captación fiscal. México es uno de los países de América Latina y el Caribe, incluso del mundo, que capta la menor cantidad de impuestos en términos de su Producto Interno Bruto. Ahí hay un enorme reto que se explica por muchos factores, por la evasión constante y permanente, pero uno de los principales es esta cuestión del empleo, de la economía informal de estas personas, pues que por todas estas razones pues no están inscritas al fisco. ¿Y de qué manera el trabajo informal influye en la precarización del entorno laboral de la clase trabajadora? Sí, normalmente los empleos informales, al ser desempeñados en unidades económicas desreguladas, unidades económicas familiares o con muy rudimentarias, llevan consigo el que las condiciones laborales no sean las óptimas para desempeñarse. Las jornadas laborales no son fijas, las remuneraciones pueden ser por comisión, por destajo, no hay seguridad en cuanto al empleo. Por tanto, hablamos de una dimensión en la que el empleo informal lleva aparejada todas estas malas condiciones de trabajo, trabajo vulnerable, trabajo mal retribuido, pero es por toda esta desregulación, a la vez que, bueno, hablando de personas que son contratadas por acuerdo verbal, trabajadores informales, no pueden hacer valer sus derechos ante una autoridad, en este caso laboral, porque no hay un contrato de por medio, de ahí que algún accidente de trabajo, algún despido injustificado, pues el trabajador no tiene las herramientas para poder recurrir e imponer en este caso pues una demanda y pues todo lo que concierne la posibilidad de una indemnización. Es por eso principalmente. Muy bien. ¿Y usted cree, en su opinión, que sería posible la organización, la conciencia de clase en los trabajadores informales? Sí, tenemos un tema pendiente en la agenda pública en lo que tiene que ver con las políticas públicas laborales. Esto lleva consigo el tema de los sindicatos. En México tenemos un severo problema con los sindicatos. No es generalizado, pero bueno, basta con revisar la historia contemporánea de México para verificar que muchas veces los sindicatos, incluso hoy por hoy, pues se manejan en una relación de poder, en una estructura vertical en la cual, bueno, no existe una separación total entre pues la parte patronal y la parte de los trabajadores en lo que se refiere a los líderes. Esto ha imposibilitado un poco el que las clases trabajadoras sean escuchadas y se les sea reconocido, en este caso, sus derechos laborales. Sin embargo, es cierto que hay acciones y hay una tarea muy intensa que algunas organizaciones han realizado en tratar de apoyar a los trabajadores informales en acceder a mejores condiciones de trabajo. Hablando precisamente del tema de conciencia de clase, todavía nos falta trabajar mucho, pero sí es cierto que todavía pues podemos trascender y poder alcanzar mejores condiciones laborales para los más oprimidos. Ahí se requiere pues mucho trabajo
de los científicos sociales, de las organizaciones civiles, de todos estos actores en las universidades y también, ¿por qué no decirlo?, en la administración pública federal, que propicien en este caso pues mayores estudios, una mayor información, una mayor campañas de información, campañas de concientización que hagan que los trabajadores conozcan sus derechos, porque es muy común que en muchas empresas, en muchas instituciones, pues los trabajadores no conozcan el marco legal que nos rige, y en tanto algún despido injustificado se disfrace de una renuncia voluntaria, o pues alguna indemnización no sea pagada de manera, pues de manera justa, y es por esta razón que no se conoce la legislación laboral. Es cierto que tenemos ahí un problema grande, pero bueno, hay que decirlo, las redes sociales han jugado un rol determinante en los últimos años. De aquí que veamos a influencers que vale la pena destacar que sí han propiciado el conocimiento de la legislación laboral, y muchos científicos en la rama de las ciencias sociales pues que trabajan de manera continua en tratar de evidenciar cuáles son los problemas estructurales del mercado del trabajo y de la informalidad laboral. Prueba de ello es esta invitación y la labor que ustedes realizan en tratar de dar a conocer todos estos temas de interés general, y pues que vaya, que esto lejos de quedarse nada más en una simple plática, una charla de café, vaya que trasciende a aquellas personas que pues se encuentran en esta situación, y se va creando una serie de redes de comunicación que permite hacernos más sensibles acerca de todos estos problemas que hoy por hoy son más que vigentes. Claro que sí. Y dentro de esto, ¿cuál cree en el sector informal? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el principal perjuicio para la gente que labora en el sector informal? Claro, hablando de prejuicios, en la rama sociológica hay que mencionar que la informalidad laboral es muy estudiada desde la sociología y también desde la economía, o sea, no es solo desde la economía. La sociología ha trabajado mucho en lo que respecta a la estigmatización de los trabajadores que se desempeñan en las actividades informales, esencialmente en el sector informal, es decir, a estos vendedores ambulantes o aquellos que trabajan limpiando parabrisas o como artistas callejeros. Desde un inicio, el sector informal, si nos vamos a las raíces, ¿de dónde viene el término de informal? Este aparece formalmente en un informe de la Organización Internacional del Trabajo en 1972. Una misión del empleo que realizaron en Kenia, en Nairobi, recupera este término del antropólogo social Kit Hart. Él lo propone en 1971 en un estudio en Ghana. Pero bueno, esto es formalmente, pero si nos vamos hacia atrás y precisamente en la sociología, vamos a encontrar que la informalidad proviene de una separación entre un sector tradicional y uno moderno, entre los que están en el centro y los que están en la periferia, entre los que están aquí y los desplazados, los otros. Vemos aquí un componente de marginalidad, los marginados contra las personas pues, que viven en un centro, hablando de espacios geográficos. Y esto también se incorpora a otros análisis, pero esta categoría de marginal que luego se puede recuperar como en el término de informalidad, vaya que ha marcado a las personas que se desempeñan en esta clase de actividades, de tal forma que sean excluidos y muchas veces separados del discurso tanto oficial en materia de política pública como las personas al identificarlos como pues personas que no trabajan o personas incluso que se les llega a llamar peligrosas o fuera del sistema. Esta dimensión, digamos que del sector informal, no está tan estudiada desde la parte económica, sin embargo, desde la parte sociológica ya trasciende a otros temas, como es la parte de la exclusión y de la parte de ahí se me fue la palabra,
de la segregación urbana. La segregación urbana es esta... ha irrumpido de manera tremenda durante los últimos años por la incorporación de políticas económicas neoliberales que han intensificado en las ciudades, pues en este caso la separación, la exclusión de las personas de los principales de los lugares donde ellos vivían. ¿Por qué? Porque se incorpora el capital financiero, viene a gentrificar las zonas y envía a las personas que antes residían ahí, pues a los márgenes, a otros lugares mucho más lejanos. En tanto, en estos barrios en estos nuevos barrios se ve más específicamente esta distinción. Por ejemplo, vamos a Polanco y si ven algún comercio informal, pues lo van a caracterizar de sucio, lo van a caracterizar de pobre, de una persona peligrosa. En tanto, y si se les pregunta a estas personas, ¿cómo concebirías en este caso a las personas que viven aquí? No, pues es que son más educadas, son personas, son mejores personas de bien. Y la bibliografía es muy extensa en esto. Podemos ver temas de marginación, de exclusión social y de segregación urbana en trabajos como de Alejandra Leal, que es de la UNAM, de Verónica Crosa, un poco el tema de economía informal y conflictos en mercados, de Sarabi, que también trabaja mucho la sociología, o en este caso también de Marta Steingart, que trabaja más el tema de la segregación. Aquí vamos a ver toda esta serie de cómo se caracteriza a estas personas, no precisamente bajo el término informal, pero sí como los segregados, los otros. Y reitero, ¿por qué? Porque en la informalidad todavía no ha trascendido como a caracterizar esa parte de estigmas, pero vaya que se proyectan muy bien en el tema de ver a los otros, ver a los marginados y a los pobres como delincuentes o como personas no integradas al sistema. Claro, y que cada vez crece más este sector, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia. Efectivamente. Y bueno, sí, muy interesante. Y la siguiente pregunta sería, de ser aproximadamente un 80% de la población mexicana la que estuviera en la economía formal inmersa, ¿qué beneficios aportaría esto a la sociedad? Claro que sí. Bueno, ahorita vemos que el 44-45% de la población de la población ocupada pues se desempeña en actividades formales. Y bueno, de aquí se pueden sacar algunos pronósticos para tratar de intuir cuál podría ser en este caso, pues el incremento en la captación fiscal, considerando este 45% de personas formales, en comparación pues con toda la captación fiscal que se tiene. En un primer momento sí se puede hablar de un incremento cuantioso en lo que se refiere a esta captación impositiva. Sobre la cifra, hay pocos estudios que tratan este tema y la cifra puede variar muchísimo porque las actividades informales son de una diversidad tan amplia que la captación fiscal de una persona y de otra varía, pero de una manera considerablemente abrupta. Pero lo que sí podríamos ver es este incremento cuantioso en los recursos públicos. Eso por una parte. Por la otra parte, sería la incorporación de las personas a la seguridad social. Tal vez no veríamos en este caso que precisamente 8 de cada 10 personas estuvieran adscritas a la seguridad social, pero eso no se refiere a alguna cuestión, algún fenómeno interno a la economía informal, sino porque hay que decir que las personas que se desempeñan en el sector informal, empleadores o que tienen algún otro o trabajadores por cuenta propia y que tienen ingresos suficientes, pues no recurran a inscribirse a la seguridad social porque recurren a otros sistemas de salud. Aquí hay que destacar, por ejemplo, ahora la tasa de informalidad laboral es del 56%, pero el acceso a instituciones de salud es mayor, es de 63%. Pero es por esta razón por la que
hay personas que no se inscriben a la seguridad social y son formales. Hay que hacer esta distinción para poder aterrizar esta parte de qué podríamos esperar con este 80%. Pues sí, se podría esperar que por lo menos 8 de cada 10 personas tuvieran acceso a seguridad social, acceso a servicios médicos, aunque no lo reflejara así el indicador de informalidad laboral. A lo mejor la informalidad laboral podría oscilar un poquito, pero lo que sí es que tendríamos esta incorporación mayor a servicios de salud. ¿Cuál es el problema aquí y uno de los dilemas? El que se supondría que un mayor incremento a la seguridad social, una mayor afiliación podría caer en disminuir en este caso la calidad de los servicios públicos, de los servicios que de por sí ya en algunas ocasiones distan de garantizar condiciones dignas. Sin embargo, considerando este escenario en el que se incorporaran más, pues la captación fiscal en este caso podría hacer frente a todas estas personas que se incorporan nuevamente o por primera vez, por decir algo, a los beneficios de la seguridad social a través de la construcción de nuevas clínicas o el mejoramiento de las que ya están. Lo que hay que mencionar es que sí existe todavía un tema muy importante en lo que se refiere a estos escenarios de qué sucedería con una mayor incorporación de personas a la formalidad. Y vaya que el espectro de soluciones y de reformas que puede suponer esto, pues es amplísimo. Hay tanto los que dicen que sí, que se incorpore, que se disminuya, en este caso, ya separándonos un poquito del tema de la incorporación del 80% formal, más allá de eso, a la formalidad, cómo formalizar a las personas, pues muchos dicen disminuye en este caso pues la seguridad social a los beneficios básicos y amplía el espectro para que más personas puedan incorporarse. Pero vaya que esto tiene muchas cargas al de por sí ya dañado sistema de salud público. Y otros dicen, bueno, es que uno de los primeros pasos es dejar de ligar, en este caso, el acceso a los servicios de salud a trabajo, que el trabajo no sea el determinante de los servicios de salud, sino que sea un servicio de salud generalizado. Tanto, bueno, son muchas perspectivas que confluyen en una visión pues amplia, pero que lo más evidente es que todavía nos falta mucho por hacer para tratar de incorporar a estas personas tanto a la formalidad sea en términos discursivos nada más y que se incorporen a la seguridad social o de la otra manera, pues sí, de cierta manera crear un programa de formalización que se adscriban al fisco y que este 80% en un escenario dado que yo creo que tendrían que pasar al menos unas 2 o 3 décadas y una serie de reformas estructurales en materia laboral muy importantes para que se pudiera conseguir esto. No es imposible, es de mucho trabajo, pero vaya que al final el principal beneficio para las personas sería esta incorporación a la seguridad social y pues un mejoramiento importante en la calidad de vida por tanto el acceso a servicios de salud como contratos con el que ya pueden hacer valer sus derechos, como mejor captación fiscal para mayores servicios públicos y bueno, las remuneraciones de cierta manera son establecidas, son remuneraciones fijas. Claro, y hablando de que el sector informal es muy amplio, respecto al trabajo en plataformas que ahora son muy usuales como Uber, Didi, entre muchas otras que ofrecen principalmente servicios de transporte, ¿estas se clasificarían dentro del trabajo informal y qué opinión le merecen? Claro que sí, justamente esa pregunta muy interesante abona mucho a lo que precisamente investigo hoy por hoy, que es el tema el tema del comercio puerta por puerta, el comercio por catálogo y el comercio a través de Internet. Hay que hacer aquí un tema. No hay en México muchos estudios cuantitativos respecto a el tema de las aplicaciones, porque además de que es un fenómeno reciente, la encuesta nacional de ocupación y empleo, que hay que hacer un reconocimiento, es un instrumento pero verdaderamente valioso. En este caso el INEGI ha hecho un esfuerzo titánico en incorporar pues muchas preguntas para caracterizar al empleo informal, al empleo como tal,
¿Que hace falta algunas cosas? Pues evidentemente que sí, porque todo se puede mejorar. Pero en el tema de categorizar a las personas que se mueven en estas aplicaciones o que reparten comida, etcétera, es difícil captarlo o categorizarlo en el apartado que tiene precisamente el INEGI para eso. ¿Por qué? Porque se combina con la persona de una pizzería local que en una bicicleta lleva las pizzas que se piden por teléfono, o aquella persona que vende comida en una fonda y que lleva las comidas en bicicleta, en auto, qué sé yo, y las lleva a otros lugares, o aquellas personas que trabajan como mensajeros. Todo ese espectro de actividades está combinado en un solo subsector, que es en este caso servicios de mensajería y paquetería local. Para tratar de de extraer ahí estas personas que se desempeñan en estas labores, es complicado. Lo menciono porque hay pocos estudios respecto a eso. Sin embargo, es un tema verdaderamente importante que ojalá posteriormente se pudiera resolver con alguna modificación en esta encuesta nacional de ocupación y empleo, o si es que a lo mejor ya hay algún método, ojalá y pronto salga, pronto se publique, pero vaya, que estas ocupaciones sí son informales porque no tienen acceso a la seguridad social. Recientemente, es de mencionar, una plataforma de entregas de comida eh, tuvo un convenio, en este caso me parece con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para incorporar a sus empleados de manera paulatina a este beneficio de la seguridad social. Eso es evidentemente un avance importante. Sin embargo, pues solo es una aplicación entre muchas. Aquellos son los taxistas que pues no tienen seguridad social por la aplicación, o aquellos que hacen las compras de otras personas y se las llevan a su casa, o aquel que va a la farmacia y te trae el medicamento que requieres, son personas que pertenecen en este caso al empleo informal, no precisamente al sector informal porque las empresas están legalmente constituidas y bueno, dependiendo también de cómo conciba la empresa al trabajador como su trabajador o su socio, es que podríamos hacer esta distinción si caen en el sector informal porque trabaja de manera independiente o cae en el empleo informal porque la empresa directamente pues a lo mejor puede mantener alguna relación laboral, hablando de aplicaciones pequeñas o aplicaciones de nuevo diseño que quieren ser un poco más justas. Pero la regla es esta: son empleados informales que carecen de las prestaciones de un trabajo digno y les garantice un salario, un ingreso mínimo, y más aún son en condiciones laborales paupérrimas, porque vemos que hay pues tienen que transportarse normalmente en bicicleta, bueno, las personas que trabajan en el taxi, pero bueno, es todo el día estar en el tránsito. Las personas que reparten comida, pues son con propinas irrisorias, tienen que trasladarse grandes distancias con el peligro de que las atropellen, de las condiciones de clima cambiantes. Entonces sí hay un tremendo problema en garantizar pues las condiciones laborales mínimas para estas personas. Como evidentemente pues nos podemos remitir a Castells, él con su teorización sobre redes digitales, sobre, sí, estas nuevas redes digitales, este nuevo mundo terciarizado, en el que habla que pues hay una nueva configuración en el trabajo con la irrupción de la globalización, en el cual pues el servicio cara a cara, el servicio de prestación de productos personales, de estas ventas, se hace necesario. Entonces, sí vivimos en una época acelerada en la cual se requieren de estos servicios. Sin embargo, sí se requiere ahí de regular este trabajo porque al final de cuentas no son pocas personas. No podría yo dar una cifra exacta porque, reitero, no se puede categorizar, pero de lo que sí puedo hablar es del empleo por catálogo, puerta por puerta, y a través de Internet, aquellas personas que venden en redes sociales sus productos. En México, las personas que se desempeñan en estas actividades como primera ocupación ascienden a 385,000 personas, de las cuales 95% son mujeres y de las cuales el ingreso máximo es de 8,600 pesos aproximadamente.
y las labores, aquí hay un importante determinante de estas labores. ¿Por qué se desempeñan en estas labores estas mujeres principalmente? Pues porque tienen que atender en el hogar a algún familiar enfermo, a los niños, o porque incluso tienen muchísimas actividades. Recurren a estas labores de venta por catálogo, y vaya que pues bajo condiciones terribles. Y si hablamos todavía de las personas que tienen como segunda ocupación la venta por catálogo, es decir, que tienen un empleo, un primer empleo, pues aquí solemos creer que son aquellos oficinistas, aquellas personas que en una institución te ofrecen el catálogo y ahí te lo pasas, pero no, al menos en la zona metropolitana del Valle de México, el 77% de las personas que tienen como empleo secundario vender por catálogo tienen como primer empleo un empleo informal. Y la mitad, el 51% de ese empleo es igualmente en ventas. O sea, hablamos de esas personas que venden en un mercado, que ponen un puesto de dulces o que están vendiendo a comisión en otro lugar, y que aparte como segunda actividad tienen los catálogos. O sea, es una doble vulnerabilidad, porque al menos yo creía que el trabajo por catálogo como segunda ocupación lo desempeñaban más las personas formales, pero no, es todavía más terrible. Es el 77% de personas, y la mitad son empleos de comercio, y el 30% es empleo doméstico, es empleo que se desempeña son estas labores de limpieza en donde van y por 150, 200 pesos te limpian la casa. Entonces, es una doble vulnerabilidad, al menos en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, para 123,000 personas. Es hablando de la zona metropolitana del Valle de México, es la que concentra el 33% de empleo de las principales áreas metropolitanas. Entonces, en resumen, todas estas nuevas formas de empleo, vaya que han venido se habla de una nueva organización, nueva división internacional del trabajo, porque se vienen a crear empleos nuevos, pero en malas condiciones de trabajo. Entonces, se requiere mucho trabajo de las autoridades y de nosotros, tanto en instituciones como en asociaciones civiles o como en estas iniciativas, para tratar de evidenciar estos problemas y cada vez más ir trabajando y garantizar mejores condiciones para estas personas que son las más vulnerables. ¿Algún comentario en general respecto al tema que quisiera realizar? Muchas gracias. Claro que sí, pues la informalidad laboral, como siempre lo menciono, es un fenómeno complejo, es un fenómeno multidimensional que somete a las personas no solo a estos obstáculos para acceder a la seguridad social, sino a condiciones laborales verdaderamente deleznables, remuneraciones muy poco constantes por comisión, y pues tiene un efecto inmediato en el tejido social, en la pobreza, en el sentido de que pues todos estos fenómenos desafortunadamente van de la mano. Entonces se requiere de una política pública que vaya a las raíces de los problemas y resuelva de primera cuenta el tema de la formalidad, que se diseñe en este caso un marco que permita que las personas se incorporen de primera cuenta a los beneficios de la seguridad social, porque también algo que omití mencionar es la parte del acceso a las pensiones. Hoy más que nunca los jóvenes atravesamos por una situación terrible en poder acceder a una jubilación decorosa y lo mínimamente digna como para poder subsistir. El empleo informal no da esas ventajas. A lo mucho una persona podrá ahorrar, pero es imposible poder acceder a una jubilación digna. Entonces, si no tenemos un instrumento normativo y una acción pública fuerte, no vamos a poder hacer frente a todos estos problemas que la informalidad pues trae consigo, pues por una parte la dimensión del acceso a la seguridad social y por el otro que incluida va el acceso a una pensión digna. Entonces, se requiere de este entramado institucional que sea tanto con instituciones, con la iniciativa privada,
la Administración Pública Federal y los académicos, organizaciones de la sociedad civil, que en conjunto creen una estrategia para propiciar, en este caso, el desarrollo de una legislación y de condiciones laborales dignas y decentes para todas y todos los trabajadores en México. De no hacerlo, no vamos a poder resolver los problemas estructurales que México viene experimentando desde por lo menos hace 4 o 5 décadas. Se intensificaron hace 30 años con la irrupción de un nuevo modelo económico que ha venido a empobrecer cada vez más a la población, ha sometido a la economía mexicana a una tasa de crecimiento que no supera el 2.3%, y ni siquiera podríamos hablar de tasa de crecimiento porque la población prácticamente está creciendo igual. O sea, crece la economía y crece la población en el mismo ritmo. O sea, no estamos creciendo, si nos ponemos en términos más objetivos y un poquito más heterodoxos, apartándonos de la parte económica, pues no estamos creciendo realmente. Incluso estamos decreciendo porque no podemos hacer frente a todos estos problemas por la parte productiva. Y por el otro lado, pues a los problemas de incorporación a un empleo formal. Cada vez más son las empresas que no ofrecen contratos a sus trabajadores. Los jóvenes son uno de los principales grupos etarios que no pueden acceder a un empleo digno y decoroso porque pues no hay la iniciativa, bueno, no hay una legislación que venga a regular eso, que ya se regula el outsourcing, ya salió la ley en agosto para regular, ya entró en vigor, etcétera. Eso está muy bien, es una buena iniciativa. Sin embargo, todavía hay un boquete en esa ley porque todavía se sigue permitiendo el outsourcing de servicios especializados. Y las empresas y las instituciones públicas, y lo digo de viva voz porque yo trabajé en una institución pública federal, encuentran los medios para desregular el trabajo. Porque en el caso de la Administración Pública Federal no es por un dolo es el ahorro los recursos son limitados. La parte del empresario, pues también son recursos limitados, pero no quiere sacrificar en este caso sus cuantiosas ganancias. Entonces no inscribe a los trabajadores a la seguridad social, no les da contrato, no les da antigüedad. Pero bueno, es que esta es la constante. La informalidad ya no es un fenómeno aparte. La formalidad no es el fenómeno central, es que la informalidad es en realidad lo que norma los mercados laborales de México, de América Latina y el Caribe principalmente, y de las naciones del tercer mundo. La formalidad ya es una cuestión que ha pasado a segundo plano. Ahorita lo que nos surge es tratar de resolver, atender este problema, porque no es solo en el discurso de ya soy formal y ya accedí a la seguridad social, sino como lo hemos visto a lo largo de esta conversación, trae consigo una serie de problemas estructurales, los arrastra y al final provoca que las personas que se emplean en esto pues vivan encerradas en todo un espectro de problemas que van desde la informalidad, la pobreza y reitero, incluso hasta la violencia. Entonces ahí tenemos una tarea muy fuerte y pues bueno, vamos a seguir trabajando en aras de poder pues desde mi rol pues dilucidar cuáles son los problemas que va experimentando el mercado laboral en México y en América Latina y bueno, ya posteriormente pues poder trascender a una esfera más amplia en donde se pueda en conjunción con las instituciones, las organizaciones civiles, la Administración Pública Federal, pues hacer propuestas que hagan frente a este problema que sin duda afecta en este caso a 6 de cada 10 mexicanos. Pues reitero mi agradecimiento de parte de Colaborando por compartirnos un poco de su conocimiento y acompañarnos en esta entrevista. Es muy valiosa su opinión y pues sí, no queda más que seguir trabajando mucho sobre este tema que nos compete a todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y yo estoy a la orden para lo que se ofrezca en estos temas.